¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucio Olivera y voy a hablar de fármacos antihipertensivos. Vamos a ver un poco de generalidades de hipertensión. No vamos a hablar mucho de esto, ya que lo habrán visto en casi toda la materia de la carrera. Por lo tanto, nos vamos a enfocar más que nada en lo que son los fármacos antihipertensivos. Ustedes a lo largo de este módulo van a ir viendo una gran cantidad de grupos de fármacos antihipertensivos, como los IECA, los ARA2, los beta-bloqueantes, y en el grupo que nos vamos a enfocar hoy va a ser principalmente en los antagonistas cálcicos. Después también vamos a hablar un poco de vasodilatadores directos, donde tenemos principalmente el nitroprusiato de sodio. Estos dos grupos que tienen ahí resaltados son los más importantes de esta clase y los que no pueden dejar de saber. ¿Está bien? Vamos a hablar de los simpaticolíticos, vamos a ver un poco qué es lo que pasa en el embarazo y vamos a hablar de las crisis hipertensivas conceptualmente. Entonces, ¿qué es la hipertensión? Es una enfermedad crónica, controlable, multifactorial, ¿sí? Donde tenés las cifras mayores a 140-90 registradas en 2 o más oportunidades. No vamos a andar mucho más en esto, ya que ustedes ya deben estar cansados de ver hipertensión. Recordemos básicamente de dónde salía, de qué dependía la hipertensión. Depende del volumen minuto y de la resistencia vascular periférica. A su vez, el volumen minuto depende del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Acuérdense que el volumen sistólico depende de la precarga, de la poscarga y de la contractilidad. Por ejemplo, si yo te digo que un diurético va a ser un fármaco antihipertensivo, eso va a ser porque me va a modificar principalmente las concentraciones de sodio del intravascular, y eso me va a bajar la precarga, me va a bajar el volumen sistólico, volumen minuto, y de esa forma me va a bajar la tensión arterial. Si yo te digo un vasodilatador, como por ejemplo el nitroprusiato de sodio, te digo que es un vasodilatador arterial principalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Te baja la resistencia vascular periférica y de esa forma te baja la tensión arterial. Entonces, todo fármaco antihipertensivo va a ser antihipertensivo porque entra en algún lugar de estos que estamos viendo. Si no, no. Cuando uno piensa en la etiología por lejos, la más importante es la hipertensión arterial primaria o esencial, ¿está bien? En un 90%. Después uno tiene las causas secundarias a otras patologías en un 10%, ¿sí? Enfermedad renovascular, endocrinopatías como los feopromocitomas, ¿sí? Embarazos, SAOS, ¿está bien? Y cuando las vas a pensar a estas, cuando tenés principalmente un paciente joven con cifras tensionales bastante altas, ¿sí? Y que tiene una hipertensión arterial que es resistente, ¿sí? Este concepto de resistencia es cuando vos tenés una hipertensión que es resistente a por lo menos 3 fármacos y que uno de ellos sea un diurético, ¿está bien? Entonces, tratamiento antihipertensivo. Tenemos dos pilares, tratamiento no farmacológico, tratamiento farmacológico. El no farmacológico no puede faltar nunca, ¿sí? Son los cambios en el estilo de vida, ¿sí? Aumentar el ejercicio, disminuir el consumo de tabaco, bajar de peso, todas esas cosas que no pueden faltar. A lo que nosotros nos vamos a enfocar es en el tratamiento farmacológico. Hablamos antes brevemente de los diuréticos, los beta-bloqueantes, los IECA y los ARA2, y como les dije, vamos a hablar principalmente de los antagonistas cálcicos. También tenemos vasodilatadores directos, hidralazina, nitroprusiato de sodio, en esta clase, ¿sí? Y los simpaticolíticos. Entonces, ya metiéndonos en lo que son los antagonistas cálcicos. Tenemos principalmente dos grupos, los dihidropiridínicos, también amlodipina, nifedipina, nimodipina y nicardipina, y los no dihidropiridínicos, también verapamilo y liltiazem. ¿Dónde radica la diferencia fundamental en este grupo? Acá. Fíjense que los dihidropiridínicos y amlodipina tienen un potente efecto vasodilatador y tiene un escaso efecto en lo que es la contractilidad del automatismo, a diferencia del verapamilo, que tiene un efecto básicamente uniforme en los 3 niveles. Entonces, para entender bien este cuadro, vamos a ver de qué se trata el mecanismo de acción de los antagonistas cálcicos. Son los antagonistas cálcicos y me bloquean el canal de calcio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese canal de calcio? El canal de calcio lo que mide es la entrada de calcio a nivel de músculo liso arteriolar, miocardio y nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular y todo lo que es el sistema de conducción.
A nivel del músculo liso arterial y el miocardio, la entrada de calcio lo que desencadena es contracción, ¿sí? A nivel cardíaco hablamos de lo que es la contractilidad y a nivel del músculo liso arterial hablamos de lo que es la resistencia vascular periférica. ¿Está bien? Entonces, si yo bloqueo este canal, voy a disminuir la entrada de calcio y voy de esta forma a disminuir la contractilidad y generar un tono vasodilatador. ¿Está bien? A nivel de lo que son el nódulo sinusal y el sistema de conducción, la entrada de calcio es un gatillo importante en lo que es la velocidad del marcapasos cardíaco y de la velocidad de conducción. De esta forma lo que me va a disminuir es el cronotropismo. ¿Está bien? Bien, pensando un poco en lo que es la farmacocinética de los antagonistas cálcicos. Se pueden dar por vía oral, principalmente los dihidropiridínicos, o por vía endovenosa, principalmente los no dihidropiridínicos. Cuando se administran por vía oral son fármacos que tienen buena absorción por vía oral, no así tan buena biodisponibilidad, ya que tienen un elevado efecto de primer paso hepático. Entonces yo te digo, un paciente con un deterioro grave de la función hepática, por ejemplo un cirrótico, va a tener mucha mayor biodisponibilidad por vía oral, ya que tiene deteriorado este primer paso hepático. A nivel de bueno, y también lo que va a cambiar en la absorción va a ser la velocidad en la que se absorben los fármacos. Tenemos en un extremo, por ejemplo, la nifedipina, que tiene una absorción muy rápida, ¿está bien? En contrapartida con la amlodipina, que es del grupo de los dihidropiridínicos, el que tiene absorción más lenta y efecto más prolongado. Fíjense la vida media que tiene, de 35 a 50 horas. Bueno, otra diferencia la tiene la dimodipina, que es el más liposoluble del grupo y pasa a la barrera hematoencefálica. Eso le va a dar un uso particular que lo vamos a ver después. A nivel del metabolismo, son fármacos con metabolismo hepático que se metabolizan a nivel del CYP3A4. Los dihidropiridínicos a metabolitos inactivos y los no dihidropiridínicos a metabolitos menos potentes. Hay que remarcar además que los no dihidropiridínicos, verapamilo y glitazem, son inhibidores del CYP3A4 y la excreción va a ser renal y biliar. Muy bien, entonces, a ver, repasando, tenemos los dihidropiridínicos que tienen un efecto principalmente a nivel del músculo liso arteriolar, generando vasodilatación. Un nulo efecto venoso, son fármacos que no alteran la precarga, a diferencia de los fármacos que vamos a ver después, los vasodilatadores. Son fármacos que tienen muy poco efecto, prácticamente sin efecto enotrópico negativo. Lo que no quiere decir es que no se unan a los receptores cardíacos. Lo que se quiere decir es que la concentración que vos tendrías que usar de estos fármacos para que lleguen a tener un efecto clínico a nivel cardíaco es muy alta. Por lo tanto, en las concentraciones que se usan clínicamente se considera que el efecto es prácticamente nulo, ¿sí? Y tiene un leve efecto cronotrópico negativo que es contrarrestado por taquicardia refleja. Vamos a ver la siguiente diapositiva, me parece, qué pasa con esta taquicardia refleja, que es un efecto adverso muy común de todos los fármacos antihipertensivos que vamos a ver en esta clase. Entonces, a ver, para repasar algunas características de los fármacos del grupo de los dihidropiridínicos. La amlodipina, como habíamos dicho antes, es la que tiene la absorción más lenta y efecto más prolongado. Entonces, va a ser el ideal que se va a usar para un tratamiento antihipertensivo, ya que va a ser el fármaco que menos taquicardia refleja genere. La nicardipina tiene una selectividad mayor por el músculo liso arteriolar a nivel de las arterias coronarias. La nimodipina, habíamos dicho que era el fármaco más liposoluble del grupo y que pasaba la barrera hematoencefálica. Entonces es un fármaco que se usa para el vasospasmo luego de que ocurre una hemorragia subaracnoidea. Luego de que ocurre esta hemorragia, todo el volcado de sangre que hay a nivel del espacio subaracnoideo, por todas las sustancias tóxicas que se liberan, genera una vasoconstricción importante, más o menos al cuarto o quinto día después de la ruptura, que tiene efectos devastadores. Entonces, para evitar ese vasospasmo, se usa la nimodipina, ¿sí? Tiene un uso muy amplio a este nivel. Y la nifedipina tiene un mayor efecto periférico y es el fármaco más seguro en el embarazo de este grupo.
Al tener efecto periférico se usa, ¿sí?, para la enfermedad de Raynaud. Y repasando, de los no dihidropiridínicos, tiene un efecto inotrópico negativo, que va a disminuir el consumo miocárdico de oxígeno, un efecto cronotrópico negativo, ¿sí?, es un antiarrítmico de clase 4, ya van a ver en la clase de antiarrítmicos todos los grupos que hay a este nivel. Tiene un menor efecto vasodilatador si se lo compara con los dihidropiridínicos, el cuadro que habíamos visto al principio, ¿sí? Y tiene una interacción con los sustratos del CYP3A4. Acuérdense que este grupo de fármacos inhibe al CYP3A4. ¿Está bien? Bien. Pasando a lo que son los efectos adversos. Todos los fármacos antihipertensivos te pueden generar como efecto adverso hipotensión. Perfecto. Ahora, esa caída de la tensión arterial es sensada por el reflejo vasoreceptor que desencadena una respuesta simpática compensadora, lo que se convierte en una taquicardia refleja. Esto es fundamental a nivel de los dihidropiridínicos. No ocurre en los no dihidropiridínicos, ya que al tener un efecto cronotrópico negativo mayor que los dihidropiridínicos, ese reflejo queda anulado. Este efecto adverso es muy común en los fármacos de esta clase y lo vamos a ir viendo. Estos dos no se los suelen olvidar en los parciales, pero los que siguen se los suelen olvidar bastante, así que les puse una foto, ¿sí?, para que no se olviden. Vamos a hablar un poco del edema periférico. El edema periférico no se genera por una retención de líquidos generalizada como ocurre en la insuficiencia cardíaca. Este edema periférico se genera por un reflejo que se desconoce bien qué es lo que ocurre, pero hay una vasoconstricción capilar, postcapilar, que lo que ocasiona es un aumento de la presión hidrostática, principalmente en miembros inferiores, que va a desencadenar, ¿sí?, este edema. Como relaja músculos lisos, estos fármacos te puede afectar a nivel gastrointestinal, generando constipación, o te puede afectar a nivel del esfínter esofágico inferior, generándote reflujo. Todos los antagonistas cálcicos son fármacos que pueden dar robo coronario. El robo coronario es un efecto adverso muy importante, que lo van a ver bien en la clase de cardiopatía isquémica, así que no me voy a adelantar, pero bueno, tienen que hacerse una lista e ir viendo cuáles son los fármacos que ocasionan robo coronario. Después, efectos adversos particulares de los no dihidropiridínicos son la bradicardia sinusal, el bloqueo auriculoventricular y la sistolia, ¿sí?, por ser fármacos que actúen a este nivel. Bien, hablando un poco de lo que son las indicaciones de estos fármacos, tenemos lo que es cardiopatía isquémica, ¿sí?, angina de esfuerzo y angina inestable. Estos no van a ser los fármacos de primera línea a este nivel, ¿sí? Lo que se va a usar principalmente acá son los betabloqueantes, que son fármacos que están demostrados que disminuyen la mortalidad en lo que es cardiopatía isquémica. Estos fármacos solo se van a usar si los betabloqueantes no se toleren o tengan... ¿Está bien? Perfecto. Entonces, hablando de los antagonistas cálcicos no dihidropiridínicos, hemos dicho que eran antiarrítmicos de clase 4, por lo tanto se pueden usar en las taquiarritmias supraventriculares. El verapamilo es un fármaco que se usa en el tratamiento preventivo de la migraña, ¿sí?, eso lo van a ver después en el parcial que sigue. Dijimos que la nimodipina se podía usar para prevenir el vasoespasmo poshemorragia subaracnoidea y que la nifedipina, al tener un efecto periférico, podía ser útil en la enfermedad de Raynaud. ¿Está bien? Hablando un poco de las contraindicaciones, son todas esas situaciones agudas de descompensación en las que no podés usar fármacos con efecto inotrópico y cronotrópico negativo. Síndrome coronario agudo, la insuficiencia cardíaca, hipotensión, shock. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ya hablamos de los antagonistas cálcicos, vamos a hablar un poco de los vasodilatadores directos, donde tenemos el nitroprusiato, principalmente, y la hidralazina. Hablando del nitroprusiato de sodio, es un profármaco dador de óxido nítrico, ¿sí? El óxido nítrico vía guanidinotoxiclasa va a producir vasodilatación, principalmente a nivel arteriolar y también a nivel venoso.
La farmacocinética de este fármaco es muy importante, ¿sí? Es muy tomada, ¿está bien? Y tienen que saber que es una molécula inestable, que se descompone en medios alcalinos y frente a la luz. Por lo tanto, lo tenés que dar en medios glucosados y protegido de la luz. El otro fármaco que también lo tenían que dar protegido de la luz del segundo parcial, que es la anfotericina B, ¿está bien? Para que vayan relacionando. Es un fármaco que se tiene que dar en goteo endovenoso continuo. ¿Por qué continuo? Porque tiene una acción rápida y fugaz. Comienza a actuar a los 30 segundos y tiene una duración de 3 minutos. Por lo tanto, es un fármaco que no lo podés dar por vía oral porque no va a tener ningún tipo de efecto. ¿Está bien? Es un fármaco que sea en goteo endovenoso continuo, ¿está bien? Y controlado. El metabolismo lo vamos a ver en la diapositiva que sigue, ¿está bien? Y la excreción es renal. Entonces, el nitrocruciato de sodio se reduce a nivel del músculo liso en óxido nítrico, que es el que ejerce su efecto, pero también en cianuro. Cianuro es muy tóxico. A nivel hepático, se metaboliza por la rodanasa hepática a tiocianato, que también es tóxico. El tiocianato encima tiene una vida media de 48 a 72 horas, por lo tanto no puede usar más de ese tiempo este fármaco, ¿está bien? Y esta vida media inclusive puede estar prolongada en pacientes que tienen alteración de la función renal. Acuérdense que este fármaco tiene excreción renal. Los usos del nitrocruciato de sodio son más que nada en emergencias hipertensivas, donde hay que desencadenar una disminución aguda de la tensión arterial. ¿Está bien? Se usa mucho en lo que es el edema del pulmón y la infección de aorta. Como efectos adversos, al ser un fármaco hipotensor, obviamente te puede dar hipotensión, te puede dar síncope. Hemos visto antes que casi todos los fármacos de esta clase te podían dar también un rebote simpático, ¿sí? Mediado por el barorreflejo. Es otro de los fármacos, además de los antagonistas cálcicos, que pueden dar robo coronario. Y como había dicho antes, teníamos efectos adversos por cianuro, que es principalmente la acidosis láctica, y también toxicidad por tiocianato. ¿Qué es la toxicidad por tiocianato? Es lo que ustedes nunca le erran, ¿sí? Le deja confiable. Náuseas, vómitos, fatiga, cansancio, debilidad, esas cosas. Muy bien, pasamos a la hidralacina. Con respecto a este fármaco, tiene un mecanismo de acción poco claro, ¿sí? Se ve que reduce el calcio a nivel del músculo liso, principalmente arteriolar, ¿sí? Por lo tanto disminuye la resistencia vascular periférica sin tener un efecto a nivel venoso, ¿sí? Se puede dar por vía oral, por vía intravenosa, comienza a ejercer su efecto hipotensor al cabo de 30 a 120 minutos y tiene una vida media plasmática de 1 hora. Sin embargo, el efecto hipotensor puede durar hasta 12 horas. La vasodilatación que genera este fármaco gatilla un reflejo vasoreceptor muy severo y genera una importante taquicardia refleja. ¿Está bien? Es otro de los fármacos, al igual que el nitrocruciato de sodio y los antagonistas cálcicos, que pueden dar robo coronario. Y el efecto adverso distintivo que tiene este fármaco es el síndrome de lupus light. Acuérdense que dentro de las causas de lupus está el lupus inducido por fármacos. Está dentro de las causas igual menos frecuentes de lupus. Este síndrome se genera luego de por lo menos 6 meses de tratamiento con hidralacina y a dosis altas, ¿sí? A dosis que no se suelen usar para tratamiento antihipertensivo. ¿Está bien? Y su principal uso es a nivel de las crisis hipertensivas en el embarazo. Está contraindicado en ancianos y en pacientes con múltiples factores de riesgo. Bien, vamos a ver ahora lo que son los simpaticolíticos. Acá tenemos principalmente 4 grupos. Tenemos los beta bloqueantes, los alfa 1 bloqueantes, los bloqueantes mixtos, que son beta bloqueantes, que tienen efecto a nivel del receptor alfa 1, y los simpaticolíticos con acción a nivel del sistema nervioso central, que van a actuar a nivel del receptor alfa 2. A nivel de los alfa 1 bloqueantes, sabemos que el receptor alfa 1 se encuentra a nivel de arteriolas, de venas, ¿sí? Y a nivel de músculo liso vesical hiperostático, ¿sí? La variante alfa 1, variante A.
Entonces estos fármacos al generar este antagonismo tienen un efecto vasodilatador y el fármaco tamsurosina se le agrega que también relaja el músculo liso vesical prostático, siendo muy útil en pacientes hipertensos con hiperplasia prostática benigna. Entonces a este señor le va a venir muy bien pensando que tiene una hiperplasia prostática, ¿no? Bien, son fármacos que se dan por vía oral, que tienen una alta unión a proteínas plasmáticas, una vida media de aproximadamente 3 horas, un metabolismo hepático y una excreción renal. Un efecto adverso importante que tienen estos fármacos es el fenómeno de la primera dosis, que genera una hipotensión ortostática muy marcada. Por eso se recomienda que los pacientes lo tomen antes de acostarse, ¿sí? Cuando van a estar acostados, antes de irse a dormir. Y es importante recordar que este fenómeno de primera dosis se genera tolerancia, o sea, disminuye después con el paso del tiempo. También van a generar somnolencia, palpitación, cefalea, disfunción sexual. Y acuérdense de los usos en pacientes hipertensos con hiperplasia prostática benigna. Pasando ahora a los fármacos que tienen acción a nivel del sistema nervioso central, tenemos que hablar un poco del receptor alfa 2. Estos fármacos son agonistas del receptor alfa 2 presináptico a nivel del sistema nervioso central, disminuyendo el tono simpático, la resistencia vascular periférica y el volumen minuto. ¿Qué es lo que pasa? Este receptor lo que hace es suprimir los estímulos simpáticos y aumentar el tono vagal. Vamos a hablar principalmente de la metildopa. La metildopa es un profármaco que es metabolizado por una decarboxilasa de ácidos aromáticos a nivel de las neuronas adrenérgicas a la alfa-metildopa, que luego se convierte en otros metabolitos farmacológicamente activos. Estos metabolitos se van a almacenar en las vesículas secretoras de las neuronas adrenérgicas, desplazando a la noradrenalina. De esta forma, cuando estas neuronas sean estimuladas, van a descargar estos metabolitos inactivos en lugar de descargar noradrenalina, reduciendo así el tono vasoconstrictor del sistema nervioso simpático. ¿Está bien? Tiene una vida media de 2 horas, pero su efecto puede durar hasta 24 horas. Tiene un metabolismo hepático y una excreción renal. Como efectos adversos van a generar sedación, depresión, celostomía, disminución de la libido, ¿sí? Aumento de la prolactina, hipotensión y bradicardia. El efecto adverso menos frecuente pero potencialmente mortal es la hepatotoxicidad, ¿sí? Y recuerden, este fármaco que es primera línea en lo que es hipertensión gestacional. Bien, disculpen que retroceda acá, que me olvidé de mencionarles una cosa, ¿sí? A nivel de los alfa-1 bloqueantes, que lo que no generan es taquicardia refleja, a diferencia de la gran mayoría de fármacos que venimos viendo, ¿sí? Esto se da porque al bloquear el receptor alfa-1, este varorreflejo va a quedar inhibido, por lo tanto no se va a generar una taquicardia refleja. Otra cosa que me olvidé de mencionarles son los fármacos que tienen un bloqueo mixto, ¿sí? Que son principalmente carvedilol y labetalol. También el carvedilol lo van a ver más que nada en la clase de cardiopatía isquémica, pero el labetalol sepan que es un betabloqueante que se usa mucho en las crisis hipertensivas en el embarazo y en las crisis hipertensivas con compromiso neurológico, ya que es un fármaco que no aumenta la PIC como si lo hace la nitroglicerina. Otro de los fármacos que vamos a ver después que son usados para las crisis hipertensivas. Ahora bien, volviendo, nos queda la clonidina, que también es un agonista alfa-2 presináptico, como habíamos visto con la metildopa. Se puede dar por vía oral, por vía parenteral o transdérmica. También tiene una vida media de 6 a 20 horas, metabolismo hepático y una excreción renal. Y su uso está bastante limitado de la clonidina, ¿sí? Porque no está muy demostrado que tenga un efecto en la reducción de la mortalidad a largo plazo. Entonces su uso queda más que nada limitado en lo que es el diagnóstico del feocronocitoma, ¿sí? Si vos das una carga de clonidina y después y esta carga no suprime la concentración plasmática de catecolaminas,
es una prueba positiva para el diagnóstico de pseudotromocitoma. No mucho más que eso. Bien, ahí terminamos con lo que eran los fármacos de esta clase y vamos a charlar un poco qué es lo que pasa en el embarazo. En el embarazo uno tiene que tener en cuenta qué fármacos se pueden utilizar, ya que los fármacos más usados, que son los IECA y ARA2, están totalmente contraindicados porque tienen efectos teratogénicos importantes. ¿Está bien? Entonces hay que ver qué fármacos van a ser seguros. Después uno tiene tres conceptos acá, que es la hipertensión crónica, que es la hipertensión gestacional y que es la preeclampsia. La hipertensión crónica es la hipertensión que tenía la mujer antes de quedarse embarazada, ¿sí? La que ya traía de antes, o que se diagnostica antes de la semana 20. En contrapartida con la hipertensión gestacional, que es la hipertensión que se desencadena producto del embarazo y que vuelve a sus cifras normales luego de las 12 semanas del parto. ¿Bien? Y después tenemos la preeclampsia, que es la hipertensión gestacional asociada con proteinuria. Acá hay una fisiopatología distinta que la hipertensión crónica, ¿sí? Porque lo que se genera acá es un defecto en lo que es la invasión trofoblástica de las arterias espiraladas, las ramas de las arterias uterinas, ¿está bien? Las que están encargadas en todo lo que es la vasculatura de la placenta. Entonces, si uno tiene hipertensión durante el embarazo, va a tener que hacer un tratamiento de mantenimiento por vía oral, donde el fármaco de primera línea es la metildopa, el agonista alfa-2 presináptico que hemos visto antes. También puede usar la betalol, pero la betalol se va a usar más que nada por vía intravenosa en lo que son las emergencias hipertensivas. También se puede usar nifedipina, el antagonista cálcico dihidropiridínico que hemos visto antes. Y en lo que son las emergencias hipertensivas del embarazo es fundamental lograr un rápido control de la tensión arterial para prevenir las complicaciones que puede ir desde una hemorragia cerebral hasta la muerte de la paciente, donde la betalol es el fármaco de elección, un simpaticolítico de acción mixta. Bien, hablando un poquito de lo que son las crisis hipertensivas, rápidamente, ¿sí? Conceptualmente, son aquellos aumentos agudos de la tensión arterial con cifras mayores a 180 de sistólica y 120 de diastólica. ¿Está bien? Todo lo que veníamos viendo antes eran fármacos para manejo crónico de la hipertensión. Pero ¿qué es lo que pasa cuando vos tenés aumentos bruscos de la tensión arterial? Bueno, básicamente tenés que dividir las aguas en lo que son las urgencias hipertensivas y en lo que son las emergencias. Las emergencias básicamente son aquellas que van a tener daño de órgano blanco, sea, por ejemplo, un foco motor neurológico, un síndrome coronario, una insuficiencia renal aguda, hemólisis, por ejemplo. Son todas aquellas situaciones con riesgo inminente de la vía que hay que resolver dentro de la hora para evitar un posible daño, con drogas por vía endovenosa y en la terapia intensiva. ¿Sí? Drogas por vía endovenosa sean nitroprusiato de sodio, la betalol, nitroglicerina. ¿Está bien? Totalmente opuesto a lo que es una urgencia hipertensiva, que es un aumento de la tensión arterial, donde uno tiene que ver, bueno, ¿hay que usar fármacos para bajar la tensión arterial o no? Normalmente estas urgencias hipertensivas primero se comienzan con tranquilizar al paciente, colocarlo en un lugar tranquilo, ¿sí? Que se sienta cómodo y ver si la tensión arterial desciende. Si no desciende, comenzar con tratamiento farmacológico por vía oral y el control va a ser ambulatorio, ¿sí? Un caso totalmente opuesto en lo que tenías en la emergencia. Bueno, y ya terminando, acá tenemos un resumen de cuándo elegir cada fármaco antihipertensivo, si ante qué situación me conviene uno o el otro. Clase pasada habían visto en insuficiencia cardíaca los IECA y los ARA2, son muy útiles cuando pacientes tienen diabetes, insuficiencia renal o proteinuria. ¿Está bien? Pacientes con hiperplasia prostática benigna, hemos visto los bloqueantes alfa-1. ¿Está bien? En pacientes con insuficiencia cardíaca, siempre la combinación de los IECA y los beta-bloqueantes son los fármacos que disminuyen la mortalidad. En la enfermedad de Raynaud, los antagonistas cálcicos, ¿sí? La nifedipina. Y en la migraña se puede usar ya lo que es el tratamiento preventivo, pueden usar los beta-bloqueantes o antagonistas cálcicos no dihidropiridínicos, y como habíamos visto antes. Muchas gracias por todo, esta es la bibliografía, espero que les haya
servido.